En 1820, Hans Christian Ørsted hizo su gran descubrimiento de cómo transformar la electricidad en magnetismo. A esas alturas, todos los científicos europeos sabían que había otro gran acontecimiento esperando ser descubierto, y consistía en cómo utilizar el magnetismo para crear electricidad. Ellos también sabían que quien descubriera eso pasaría a la inmortalidad. Entonces, todos se encerraron en sus laboratorios a trabajar en ello. Transcurrieron 12 años y no pasó nada. 12 años es mucho tiempo. Para casi todos ustedes constituye 2/3 de vuestras vidas y casi la mitad de la mía. Y sin embargo, durante todo ese tiempo nadie logró ese descubrimiento. En la ciencia, una vez que se entiende algo, es muy difícil recordar lo que se siente si no se hubiera entendido. Pero durante ese periodo, se hicieron muchos experimentos que contenían el descubrimiento en muchas formas, pero ellas eran tan complejas que no podían entenderse. Pero una vez que se logró el descubrimiento y este se redujo a su esencia, demostró ser sencillísimo. Les mostraré cómo era. Aquí tengo un simple aro de alambre, y debo lograr que lo recorra una corriente eléctrica. El alambre está conectado a un galvanómetro cuya salida es ese punto luminoso en la pantalla. Así que si logro recorrer el alambre con una corriente eléctrica, esa luz se moverá hacia adelante y hacia atrás en la pantalla. ¿Y cómo lograré que eso funcione? Por medio del magnetismo. Así que tengo aquí una barra imantada. Y lograr que ella impulse una corriente eléctrica a través de este alambre es muy fácil. Solo tengo que mover el alambre sobre el imán y sacarlo nuevamente. Ese fue el gran descubrimiento. Y una cosa más. Si muevo el alambre hacia adelante y hacia atrás así, la corriente también sigue mi movimiento. Virtualmente toda la energía eléctrica, de una forma u otra, es generada por ese mecanismo. En otras palabras, ese descubrimiento es la base misma de nuestra civilización eléctrica. Y ese es nuestro tema de hoy. Sin energía, las civilizaciones no llegan a ninguna parte, ni siquiera en círculos. Pero con un viento fuerte y constante, junto a una máquina relativamente sencilla y a un abastecimiento infinito de poder, puede fluir casi hasta cualquier parte. Y una vez que es convertido en electricidad, puede lograr cosas que los hombres antiguos ni siquiera imaginaron. Hoy en día eso parece bastante sencillo por fuera, pero para entender cómo el viento produce electricidad hay que profundizar más y tener una mejor perspectiva histórica. Los holandeses eran expertos cuando se trataba de molinos de viento. Holanda tenía más agua y menos tierra cultivable de lo normal. Así que la necesidad se transformó en la madre de los inventos, y los holandeses se especializaron en la utilización del molino de viento para transformar el delta del río Rin en tierras agrícolas secas y de buena calidad. Pero en el 1800 surgió otro tipo de revolución gracias al enorme poder y la gloria del vapor. A pesar de toda su majestad, el futuro no le pertenecía a los molinos de viento, sino que a las máquinas a vapor alimentadas por el mineral sólido llamado carbón. El carbón era barato y muy confiable y alimentó al primer ferrocarril. Así que por un tiempo, el carbón era rey. Sin embargo, tanto en el comercio como en la química, pocas cosas permanecen iguales por mucho tiempo. E incluso mientras el carbón producía vapor en las naciones industrializadas, un nuevo elemento entró en escena. Se llamaba electricidad. Y en ninguna parte se le investigó tanto como en el Royal Institution de Londres. Y nadie se dedicó tanto a ello como el científico más intuitivo y esmerado del siglo XVIII, Michael Faraday.
Él descifraba los misterios de la ciencia, pues para él la naturaleza había sido creada como una unidad fundamental. Y el señor Faraday creía que ese modelo se encontraría entre las leyes de la física. Con esa creencia, Faraday se dedicó a descubrir la nueva unión entre dos de las fuerzas fundamentales de la madre naturaleza, el magnetismo y la electricidad. Su búsqueda comenzó en 1821 con el descubrimiento de Hans Christian Ørsted de que el flujo de una corriente eléctrica crea un campo magnético. Primero, Faraday reprodujo el experimento y luego, en forma indirecta, dio un gran paso hacia adelante. Él inventó un aparato que se enrollaba constantemente mientras seguía el campo magnético circular creado por una corriente. Y de ahí en adelante, cuando la gente pensaba en cosas girando para crear energía, ya no imaginaba solo molinos de viento y máquinas a vapor. Con este increíble aparato, una corriente eléctrica podía crear un trabajo físico. En otras palabras, este fue el primer motor eléctrico del mundo. Pero la inquieta mente de Faraday vio algo más que círculos de fuerza magnética en el descubrimiento de Ørsted. Él vio una crucial interrogante científica. Si una corriente eléctrica podía crear un campo magnético podía crear una corriente eléctrica? La respuesta no fue fácil. Requirió de mucha parafina y papel, inteligencia y tenacidad, e innumerables combinaciones de bobinas, imanes y alambres. Demoró más de una década, lo cual demuestra su paciencia legendaria. Pero en 1831, Michael Faraday obtuvo la respuesta. Al conectar una batería a una bobina, la corriente fluía brevemente en otra bobina. Él había encontrado la respuesta y durante el proceso descubrió el principio de la inducción electromagnética. ¿Cómo funciona realmente la inducción electromagnética? En otras palabras, ¿cómo un campo magnético puede impulsar una corriente eléctrica alrededor de un circuito? Los campos magnéticos ejercen fuerza sobre las cargas eléctricas, pero solo si éstas están en movimiento. La dirección de la fuerza es perpendicular a la velocidad y al campo, y depende del signo de la carga, que en este caso es negativa. Por ejemplo, las cargas podrían ser electrones y un trozo de alambre. El mero movimiento del alambre a través de un campo magnético provoca un flujo de corriente. Pero el campo de una barra imantada puede ser perpendicular en todos los puntos con respecto a un aro circular de alambre. Por lo tanto, el movimiento del aro crea una fuerza que impulsa una corriente a todo alrededor de este. La corriente fluye en un sentido si el aro se mueve hacia arriba y en el otro sentido si el aro se mueve hacia abajo. La corriente también fluye si el aro se mantiene quieto y el imán se mueve. En un sentido, si el imán se mueve hacia abajo, y en el otro sentido, si el imán se mueve hacia arriba. De hecho, Faraday descubrió que cualquier método que cambiara el campo magnético a través de un circuito haría fluir corriente. Por ejemplo, él podía inducir una corriente moviendo una barra imantada en forma relativa a una bobina. Y cuando Faraday conectó una bobina a una batería, el repentino aumento en el campo magnético indujo un impulso de corriente en otra bobina.
Ambas ideas pueden expresarse en términos de flujo magnético. El flujo magnético total a través de una superficie es el integral del componente del campo magnético perpendicular a cada trozo de área que compone la superficie. A medida que un aro de alambre se mueve a través del campo de una barra imantada, el flujo a través del aro cambia continuamente, y eso provoca un flujo de corriente tal como si la impulsara un voltaje. Dicho voltaje, llamado fuerza electromotriz E, es igual a menos la velocidad de cambio de flujo magnético a través del aro. Eso se llama la ley de inducción electromagnética de Faraday. Una generación más tarde y a un continente de distancia, otros genios pioneros aprovecharon el descubrimiento de Faraday. Sus nombres eran Thomas Edison y Nikola Tesla. Sin embargo, a diferencia de Faraday, su ambición principal era hacer funcionar las máquinas, pero que éstas se financiaran solas. Edison sospechó que habría muchas ganancias en el negocio de la electricidad, pero para eso tendría que iluminar la ciudad entera de Nueva York. Eso requeriría una red de generadores muy poderosos. Y sin importar su forma, el principio de cada dínamo provendría de la ley de inducción electromagnética de Faraday. La rotación de un aro de alambre dentro de un campo magnético constante cambia continuamente el flujo a través del aro. El voltaje resultante de corriente es semicircular y va primero hacia un lado y luego hacia el otro. Por medio de complicados contactos deslizantes unidos a las bobinas rotatorias, Edison pudo compensar las oscilaciones de voltaje, creando una corriente que siempre fluía en el mismo sentido desde sus generadores. Tesla opinó que el sistema de corriente directa de Edison era caro e ineficiente y que la corriente alterna funcionaría mejor. Pero ya sea alterna o directa, una pregunta sigue vigente. ¿En cuál sentido fluye la corriente inducida? La corriente fluye a través de una bobina de alambre cada vez que el flujo magnético que lo atraviesa cambia. La corriente fluye en un sentido si el flujo disminuye, y en el otro sentido cuando el flujo aumenta. Pero la corriente inducida en el alambre también crea un flujo propio, y su dirección depende del sentido de la corriente. El flujo creado por la corriente inducida es siempre opuesto al cambio en el flujo externo. Esta regla se conoce como la ley de Lenz. El resultado neto de dichos campos sumados retrasa la velocidad a la cual el flujo magnético a través de cualquier circuito es capaz de cambiar. A medida que aumentaba la importancia de la energía eléctrica, la ley de Lenz no fue capaz de retrasar la velocidad de cambio del progreso tecnológico. Las máquinas a vapor aún no pasaban de moda. Faltaba mucho para eso. Las máquinas alimentadas por carbón y petróleo seguían impulsando generadores y creando el poder de la electricidad. Sin embargo, mientras más se consumía carbón y petróleo, más obvio era que la Tierra tenía reservas limitadas de dichos recursos. Y para algunos, cuando se trataba de combustibles fósiles, su fin ya estaba próximo. Así que la búsqueda de fuentes alternativas continuó.
Durante un tiempo, la energía hidroeléctrica prometía mucho. Pero en la búsqueda de una fuente energética limpia, abundante y eficiente, todos los ríos del mundo unidos jamás serían suficientes para satisfacer las necesidades, y por sí solo, el viento tampoco. Pero junto con la energía geotérmica y solar, la energía del viento es barata y descentralizada, y puede compartir la carga con las plantas centralizadas tradicionales. Aprovechando la tecnología actual, estos molinos de viento son mucho más eficientes que sus contrapartes holandesas de algunos siglos atrás. En cualquier caso, aunque la energía eléctrica provenga del viento o del agua, la energía nuclear es generada por medio del principio de inducción electromagnética. Y el mismo principio juega un papel en cualquier circuito donde se utiliza electricidad. Una corriente eléctrica en cualquier circuito crea un campo magnético, el cual cada vez que cambia, induce una corriente en el mismo circuito en sentido opuesto al cambio. Este fenómeno se llama autoinducción. El efecto de la autoinducción es mayor que una bobina de muchas vueltas y se llama solenoide, precisamente porque se enrolla muchas veces a lo largo del flujo cambiante. Por eso se utiliza un solenoide como símbolo de autoinducción en un circuito eléctrico, en donde el inductor puede ser un elemento tal como una resistencia o un condensador. El intento de aumentar el inductor provoca una fuerza electromotriz opuesta, de acuerdo a la ley de Faraday. Y ya que el flujo es proporcional a la corriente que lo crea, dicha fuerza electromotriz es igual a menos la constante L, multiplicada por la velocidad de cambio de corriente. L se llama la inducción del elemento del circuito. Un inductor opone y retrasa la acumulación de corriente en un circuito, mientras que una resistencia puede lograr que la corriente se descomponga por medio del desperdicio de energía. Pero más allá de dichas preocupaciones prácticas, ¿cuál es el valor de la teoría de Michael Faraday? Para comenzar, a diferencia de un motor, esta no es sencilla ni obvia. Y a diferencia de cualquier máquina, no es algo a lo cual uno pueda ponerle precio. De hecho, el valor de la inducción electromagnética está más allá de la parte económica de la tecnología. Y eso se debe a que la teoría de Faraday revela algo nuevo respecto a la naturaleza de los campos eléctricos y magnéticos, y de paso cambia las reglas del juego de la naturaleza. Los campos magnéticos circulan, pero nunca convergen en un punto. Los campos eléctricos convergen en un punto, pero jamás circulan. En idioma matemático, eso significa que la integral de la recta de un campo electrostático alrededor de cualquier camino cerrado siempre es igual a 0. Pero cuando el flujo magnético a través de un aro cambia con el tiempo, crea una fuerza electromotriz alrededor del aro. Y dicha fuerza electromotriz se debe a un campo eléctrico cuya integral de recta no es igual a 0. En otras palabras, existe una forma de hacer circular los campos eléctricos después de todo, y se logra cambiando el flujo magnético. Cuando Faraday descubrió que un flujo magnético cambiante podía lograr que un campo eléctrico circulara, le añadió algo extraordinario a las leyes de la electricidad y del magnetismo. Y por eso, cuando a menudo se dice que no hay nada nuevo bajo el sol, ese dicho no se puede aplicar a la inducción electromagnética.
Ahora quiero mostrarles algo verdaderamente extraordinario. Pero primero debo explicarles lo que verán. Cuando comenzamos a discutir la inducción electromagnética, así les expliqué cómo funciona. Dije que el alambre se mueve a través de un campo magnético y debido a ese movimiento, las cargas dentro del alambre adquieren una fuerza que impulsa la corriente. Pero cuando finalmente formulamos la ley de Faraday, la describimos en una forma muy diferente. Luego dijimos que la fuerza electromotriz es proporcional a la velocidad de cambio del flujo magnético total a través del circuito. Eso sugiere que el experimento podría hacerse en forma muy distinta. Podríamos tomar un solenoide como este, alrededor del cual gira el alambre, y si pasamos una corriente a través de él, se crea un campo magnético en esta dirección. Y si pongo un aro de alambre alrededor del solenoide en esta forma y lo conecto a un galvanómetro, cuando prendo el solenoide, el flujo a través de dicho aro aumentará, aunque no exista un campo magnético en la posición del alambre. Y de acuerdo a la ley de Faraday, el galvanómetro debía saltar. Pero ustedes alegarán y dirán que el campo magnético en la posición del alambre no es realmente cero, ya que el flujo magnético que sube por el solenoide realmente debe regresar por fuera, creando cierto campo magnético allí. Pero yo puedo solucionar ese problema doblando el solenoide hasta que quede como una especie de rosquilla o toroide. Así, con las vueltas de alambre alrededor de él. Así. Y cuando una corriente pasa a través de dichas vueltas, líneas de flujo magnético circulan a través del toroide, cerrándose sobre sí mismas sin salir jamás. Así que el flujo magnético fuera de un toroide realmente es igual a cero. Ahora, si tomo un aro de alambre y lo paso por el medio del toroide y lo cierro sobre un galvanómetro, al prender el toroide, el galvanómetro debería saltar, aunque el campo magnético en la posición del alambre sea exactamente igual a cero. Y me gustaría mostrarles eso. Aquí tengo un toroide, el cual puedo prender por medio de este interruptor, y cuando lo haga, habrá flujo magnético adentro, pero no habrá nada en absoluto afuera. Y puedo demostrárselos porque aún tengo mi aro de alambre conectado al galvanómetro. Ustedes ya saben que si hay un campo magnético activado en la posición de este aro de alambre, el galvanómetro saltará. Así que pondré el aro de alambre sobre el toroide de esta forma. Al prenderlo con el interruptor, ustedes pueden ver que no pasa nada, el galvanómetro no se mueve, no pasa nada en absoluto. Pero si paso el alambre a través de la rosquilla, el resultado es totalmente diferente y puedo demostrárselos abriendo el aro, pasando el alambre a través de la rosquilla y cerrándolo de nuevo. Ahora, aunque aún no hay campo magnético en la posición del alambre, cuando prenda el toroide, el galvanómetro saltará. Observen. Ahí está. Y cuando lo apague, ocurrirá lo mismo. Así. Esa es la esencia de la inducción electromagnética. Aquí hay otra cosa que quería mostrarles respecto a la inducción electromagnética. Este es un péndulo común, pero tiene un trozo de cobre en la punta. Y cuando este oscila, el cobre oscila entre los dos polos de un electroimán. Pero en este momento el electroimán no está prendido. Si lo estuviera, imaginen qué ocurriría. El trozo de cobre oscilaría dentro del campo magnético y debido a eso y por inducción electromagnética, corrientes eléctricas serían inducidas a rodear el cobre y eso origina calor. Por lo tanto, se está perdiendo energía en algún lugar. ¿Y de dónde proviene la energía? El único lugar posible es de la oscilación del péndulo. Así que este debería desacelerarse si prendo el imán por medio de este interruptor. Así que haré oscilar el péndulo nuevamente hasta que agarre su ritmo. Y luego cuando apague el interruptor, ustedes podrán detectar la desaceleración del péndulo. Aquí vamos. Lo haré oscilar y luego accionaré el interruptor. Ahora, observen.
¿Vieron eso? Quiero mostrarles una cosa más. La inducción electromagnética no solo puede detener un trozo de metal, sino que también puede activarlo, ya que el metal no le gusta estar en medio de un campo magnético cambiante como este. Si tomo esta argolla de aluminio y la pongo sobre el campo y lo activo, ustedes deberían ser capaces de ver cómo salta el aluminio. ¿Listos? Observen. No podría superar esa demostración, así que nos vemos en la clase siguiente.